eh, propiedades de los triángulos rectángulos. Si vimos, por ejemplo, las medias geométricas con respecto a triángulos rectángulos, es que estos son importantes, ¿sí? Esos triángulos rectángulos por eso se estudian por aparte. Ya vimos las medias geométricas. Quisiera ver algo más de los triángulos rectángulos. Voy a mostrarlo así. ¿Qué hay para triángulos rectángulos? Y ahí nos permitimos acordarnos del colegio también. Vamos a ver que el apuntador no lo hallo. Aquí estoy. Entonces, ¿qué hay para triángulo rectángulo? Color negro. ¿Qué es lo que tenemos? Muy delgadito. Triángulo. Rectángulo. ¿Qué hay en encontrar? Porque esto hay que resumirlo. Hay que ir acostumbrando. Por ejemplo, el triángulo rectángulo es una figura conocida. Toda la teoría que tenga de triángulo rectángulo se pone junta para tener facilidad al aprenderlo. ¿Qué encontraron en triángulo rectángulo? ¿Qué se puede aplicar ahí? Uno, arranco yo, Pitágoras. Básico. Pitágoras. No di el teorema, pero ahí está en el material. Lo explico en los videos. Pitágoras. Luego les pregunto, ¿qué más? A manera de resumen. Media geométrica. Medias geométricas, sí. Nada más que dice traza una altura, ¿verdad? Medias geométricas, no del triángulo mismo, sino que cuando se traza la altura que siempre se puede trazar. Medias geométricas. Yo les decía que ya simplificado eso tendría que ver con raíces cuadradas. Geométricas. Pero ya simplificado. La media geométrica no tiene que ver con raíces, tiene que ver con cuadrados, pero ya simplificada era eso. ¿Qué más? Semejanza, ¿verdad? Con la misma figura de las medias geométricas, la semejanza. Esto es la misma figura. ¿Qué otra cosa? Aquí hay también 4. Triángulo, rectángulo, isósceles. Ese es especial. Tiene sus propiedades y tiene fórmulas para resolver. En el fondo es trabajar con lados y ángulos. ¿Qué más? Triángulo, rectángulo con ángulos especiales. Agudos, ¿verdad? Especiales, ¿de qué medida? 30-60. Excelente, eso es clave. 30 grados. Cuidado, 30 y 60, porque si solo me dice 30 y 60 y no menciona los grados, entonces son radianes. Y si son radianes, esto equivale a tener pitercios. Este es pitercio, no, picestos. Y este es pitercio, ¿no? En los sistemas de medida, que creo que ya se ven los dos, ya se vieron los dos para este parcial. Es lo mismo. Ciérrame el micrófono, no va a preguntar. Sería eso. Vamos a ver. ¿Qué decía Pitágoras? ¿Alguien se acuerda? Si no, lo vemos en el material. Para que vayan viendo la teoría. Si se acuerda, lo escribo. Si no, lo buscamos mejor. ¿Qué decía Pitágoras? Por aquí empieza, en este manual creo que empieza aquí arriba. Hoy tenemos chance de solución A y B, no. Por aquí, miren. El recíproco. En este manual, el teorema de Pitágoras lo ponen en dos partes. Un viaje de ida y un viaje de venida. Lo ponen como propiedades. Esto no es propiedad, este es un teorema. Vamos a ver por qué me salía ahí. Voy a buscar el color rojo. Voy a regresar. Este es un teorema, no propiedad. Vamos a ver si es esto o estoy equivocado. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Puse muy delgadito. Dice, si un triángulo es triángulo rectángulo, este es el teorema de Pitágoras. Teorema en matemáticas se abrevia así. TMA, teorema. En vez de poner toda la palabra esa, ¿verdad? Dice, si un triángulo es rectángulo, si ya sabemos que es triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que Pitágoras llamó C. Pitágoras fue el de estos nombres. La longitud de la hipotenusa la llamó C, longitud. Es igual a la suma del cuadrado de las longitudes de sus catetos. Los catetos a uno le llamó A y a otro le llamó B. Eso fue lo que heredó entre otras cosas. Catetos. Pero entonces, si el triángulo es rectángulo, entonces viaje de ida para allá, eso es cierto. Yo lo voy a poner en uno solo. Es que no lo quise escribir de una sola vez. Y además incluyó nombres.
Incluyó nombres como identificadores de medidas. Quito esto porque esto no se borra, seguir corriendo ahí. Esa es la primera parte. La segunda es del Pitágoras. Este un par de ejemplos aquí, ya lo vamos a usar. Viene la segunda parte. Esto viene, es el viaje de regreso. Ya se explicó para allá, si el triángulo es rectángulo. Ahora claramente vendrá para atrás. Ese es un sí, solo sí, que es el teorema de Pitágoras completo. Si la suma de los cuadrados de las longitudes de dos lados de un triángulo, recuerden que un triángulo tiene tres, agarra la suma de los cuadrados de cada uno. Vamos a ver qué dice aquí. Si la suma de los cuadrados de las longitudes de dos, no, está malo esto. Si un lado se llama A y se llama B, ¿y qué tal si lo pongo hacia el cuadrado? Eso no es cierto. Es si la suma del cuadrado de dos lados cualquiera es igual al cuadrado del tercer lado, de aquí debe estar, al cuadrado de la longitud del lado mayor. Aquí hablan de mayor. Está bueno. Entonces el triángulo es rectángulo. Veamos qué es esto. En los colegios, por lo general, solo se usa y se explica, digo, si es que lo explican, deberían, la primera parte. Otra vez, si la suma de los cuadrados de cada una de las longitudes de dos lados de un triángulo es igual al cuadrado de la longitud del lado mayor, tiene que tener lado mayor, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Lo voy a resumir en una sola teoría que le vamos a llamar teorema de Pitágoras. Así ve. Teorema Pitágoras. Todo está explicado. No sé qué es lo que están viendo en los videos, porque esto es clave. Si vamos así, podemos tener problemas a la hora de las evaluaciones. Dice, digámoslo de esta manera, un triángulo es triángulo rectángulo si y solo si, esta es la abreviatura, el cuadrado, escríbanlo, porque les va a servir cuadrado de la longitud del lado mayor, longitud, debe haber lado mayor, ¿no? Lado mayor es, puedo dejar solo eso, voy a poner igual también, es igual a la suma de las longitudes, estamos, del cuadrado de los otros dos lados. Longitudes de los lados, la suma de las longitudes del cuadrado, siempre cuadrado, de cada uno de los otros dos lados. Otros dos lados. Vamos a ver qué es. Digamos, lo pongo así. Listo. Entonces, empecemos por la primera parte de ida. Supóngase que se sabe que el triángulo es triángulo rectángulo. Utilicemos segmento. Es decir, voy a suponer que conozco el viaje de ida. Sé que un triángulo es triángulo rectángulo. Póngase que es este. Hasta ahorita no sabría si es triángulo rectángulo. Sé que es triángulo rectángulo por hipótesis. Esta vez me están diciendo, lo que estoy haciendo ahí, poniendo una hipótesis gráfica. Es decir, que le tiene un ángulo recto. Pitágoras, sabiendo que este ángulo es rectángulo, inmediatamente le asignó la longitud de los lados letras minúsculas. En ese caso, el lado mayor, que es una de las propiedades que él encontró, le llamó hipotenusa. Es lo que les decía. Y a los otros dos lados le llamó cateto, es decir, los lados que forman el ángulo recto. No solo eso, la hipotenusa siempre se opone al ángulo recto, siempre. Entonces, si sabe que el triángulo es rectángulo, para allá, obligatoriamente el cuadrado de la hipotenusa siempre será igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Se escribe así. Este es el teorema que Pitágoras dejó. Y de aquí se puede despejar. Yo ya se los despejo, la fórmula, pero se la doy platicada. Eso sería el hecho de saber que este triángulo es triángulo rectángulo. Al revés,
El viaje de regreso. Es interpretación que ya hice, pero parece que no la han visto. Dice, al revés. Es decir, voy a tomar verdadero lo del final y voy a concluir lo que está al inicio. Verdadero lo que está a la derecha y concluir lo que está a la izquierda. Es verdad, entonces de conclusión está ahí. ¿Qué quiere decir? Si la longitud del lado mayor hay que buscar entre las longitudes de los lados del triángulo, si es que hay uno que es más grande. Esta vez lo voy a llamar C, aunque la letra es una letra cualquiera. Si la longitud, el cuadrado de la longitud del lado mayor es igual a la suma del cuadrado de las longitudes de los otros dos lados, es decir, que se cumple eso que está ahí, no sabe que es triángulo rectángulo. Si esto es cierto, entonces obligatoriamente el triángulo es un triángulo rectángulo. Así se prueba cuando un triángulo es rectángulo. Una forma de probarlo es que tenga un triángulo que tenga un ángulo recto. Si usted logra probar eso, ya es triángulo rectángulo. Pero si no puede probar que el ángulo es recto, entonces pruebe esto. Ya con eso sabe usted que el triángulo es triángulo rectángulo. Y ahí termina el teorema. Repito, 1, viaje de ida. Sabe que es triángulo rectángulo, entonces es verdad. Número 2, viaje de regreso. Si esto se cumple en cualquier triángulo, entonces el triángulo es triángulo rectángulo. Terminado. Las longitudes no necesariamente les va a llamar a B y C. Puede cambiar. Ahora, buenos días, pase adelante. Pase adelante. Porque tengo trabajo asignado. Y entonces, de aquí, por ejemplo, yo puedo despejar para la hipotenusa. Con letras se escribe así. Sería, como la hipotenusa está representada por la letra C, hay que quitarle el 2. Es una ecuación cuadrática. Y para quitar el 2, aplico raíz a ambos lados. ¿Cuándo se aplica? Sería una ecuación cuadrática. ¿Cuándo se aplican raíces? La solución por teoría del álgebra deberían ser 2. Se escribiría así. Voy a borrar esto. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Es decir, por teoría del álgebra, si voy a aplicar raíces, siempre las soluciones se deberían escribir como 2. Una solución positiva y una solución negativa por propiedad de los radicales. Así. Lo que pasa que esta vez el valor de C no es un número real cualquiera, es la longitud de un segmento. Y ya sé que la longitud de un segmento jamás puede ser negativa, por lo tanto, por eso se le quita, pero es solo por eso. Por eso se le quita el signo menos. Entonces solo queda, en los libros va a encontrar usted que esta es la fórmula de la hipotenusa. Y la voy a recordar con plática. Así se calcula la hipotenusa. Con palabras, la hipotenusa siempre es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada cateto. Palabras, apréndaselas de memoria porque esas letras pueden cambiar. Es contraproducente aprenderse estas fórmulas con las letras, que C es igual a raíz cuadrada, cuadrado más B cuadrado, eso no me dice nada. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada cateto. Se terminó. Pero también esta ecuación que tiene 3 variables, también puedo despejar para los catetos. Un cateto se llamará A y otro cateto, si está en las letras, se llamará B. Y para resolver ese cateto, lo voy a hacer aquí a la derecha. Por ejemplo, si yo quiero resolver para A, solo pasa de B restando. Empiezo con A cuadrado, porque es cuadrática. Acuérdense de 110 cómo se resuelve una ecuación cuadrática incompleta. Así me. Ahora quítele el 2, saque rayas a ambos lados. Ya sabe que tiene que poner más menos, pero como A también es segmento, no se pone el menos. Se escribe así. ¿Ve? Esto sería el valor de A como cateto. También puede haber calculado el valor de B, que es lo mismo que haría. Este es la hipotenusa, restado el valor de A. Así se mirarían las dos fórmulas. Si lo quiero como fórmulas está bien, pero aquí lo que quiero son las pláticas. Voy a poner la fórmula para luego platicarla. Eso creo que se los decía en el colegio. Esto sí se logra ver perfectamente en los colegios. Lo que no se explica bien con claridad de repente es cómo probar que un triángulo es rectángulo. Así ve. Estas fórmulas tienen una plática única. Dice la teoría así, cualquier cateto, llámele como le llame, siempre es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa, en cualquiera de los dos, menos, ya no es más, estos llevan menos, el cuadrado del otro cateto, es decir, que si estoy calculando A, aquí está malo, si estoy calculando A, aquí debe ser B, el otro cateto. Por eso es importante a saberlo platicar, porque a veces uno no ni cuenta se da. Si estoy calculando A, sería el cuadrado de la hipotenusa menos B cuadrado, y aquí también. En este otro, ¿no? ¿Se da cuenta?
Yo creo que es lo que me iba a decir usted, por eso abrió el micrófono. Por ahí sospecho que me iba a decir. ¿Estamos? Entonces, C cuadrado menos B cuadrado, aquí también, aquí lo escribí mal. Entonces, repito, cualquier cateto es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Si calculo A, aquí va B cuadrado. Si calculo B, A cuadrado. Entonces, estas son las fórmulas que nos hereda el teorema de Pitágoras cuando se sabe que es un triángulo rectángulo. Si no se sabe que es triángulo rectángulo, jamás voy a usar esto. Tiene que probarlo primero. Termino por ahí. Hecho eso, yo no sé si tienen preguntas de esto. Es teoría también. Y aquí puedo ver algunos, voy a borrar esto. Puedo ver algunas medias aplicaciones ahí. Ya van a ver ustedes que es facilito. Y luego paso a la siguiente etapa, que sería, por ejemplo, aquí le dicen, vamos a ver, hacen ejercicios varios. Por ejemplo, le dicen aquí, mire, según la información dada, ¿cuáles de los siguientes triángulos determinan un triángulo rectángulo? ¿En qué vértice está el ángulo recto? Entonces, vean lo que ocurre aquí. Aquí no se sabe que el triángulo es rectángulo. No hay hipótesis que le digan que es triángulo rectángulo. Al contrario, le piden que verifique si es o no. ¿Cómo hago eso? Con el teorema de Pitágoras, que acabo de ver. Lo voy a hacer aquí mismo. Si no, me lo voy a llevar para la hoja de trabajo para mandárselos en PDF. Mejor lo mando en PDF. Aquí ven. Voy a verme todo el ejercicio. Voy a ver todo el ejercicio, permítame. Con todo y las tesis así. Está mejor. Vamos a ver, ejemplo esto, me llevo todo esto para hacer un pequeño trámite. Y aquí me sirve, no me sirve, ¿verdad? Aquí no me sirve, estaba metido en Japón en otra página. Página nueva. La teoría es bonita, pero hay que saberla trabajar. Sin teoría no se puede resolver. Si se resuelve de manera muy deficiente y casi seguro que el resultado está malo. Nunca recomiendo que empiecen a hacer ejercicios sin tener teoría en la cabeza. El respaldo suyo para un problema es la teoría, que está aplicando bien. Por ejemplo, quiero verificar si este es triángulo rectángulo. ¿Qué dice la teoría? Pitágoras dice que si yo quiero probar que ese triángulo es rectángulo, tomes el lado mayor. ¿Quién sería el lado mayor? La longitud del lado mayor. ¿Cuál sería? 4. 4. Entonces, encuentro, tomo el segmento CB, que sé que es 4, lo escribo completo, pero necesito el cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado allá, y eso me lleva a tener 16. Eso sería el B cuadrado. Los otros dos, entiendo que si doy el nombre, uno se llama B, que es 3, pero ese no me sirve por Pitágoras, necesito el cuadrado, elevo al cuadrado a ambos lados y obtengo 9. Y por último, agarro el segmento o el segmento de longitud AC. Sé que AC es 2, pero no me sirve lineal, lo que me sirve es cuadrático y hago esto. Entiendo que esto es igual a 4. Arranco. La fórmula dice que estamos, el cuadrado del lado mayor, ya sabe cuál es, ya sabe que es 4, pero el cuadrado es 16, debería escribirse como la suma del cuadrado de los otros dos lados. Y le pregunto, ¿y esta ecuación es verdadera? No. No. Entonces, conclusión, no es triángulo rectángulo. No triángulo rectángulo. Terminado. Agarro este otro y el último, no más. El segundo. Voy a ponerlo aquí chiquito. Lo hacemos de un solo. Aquí. El inciso C. ¿Cuál es la longitud del lado mayor? Si la figura está bien hecha, debería ser 7, ¿verdad? De un solo. Su cuadrado debería ser, ¿cuánto? Vamos. 49. 49. Déjenme buscar aquí el apuntador, que este no me está dejando. Y entonces voy a estar aquí media hora para borrar esto. Problemas con estas pizarras, ¿verdad? 49 de un solo. Claro, si lo voy a dar en un problema de práctico, no debería ponerlo así. Debería mostrar parecido a esto. Agarrar cada uno de los lados, hacer una listita. Podría hacer vertical así, para ver los cuadrados y sumarlos. Yo aquí voy de un solo. ¿El cuadrado de este qué sería? 7. 7. ¿Y el cuadrado de este otro? 14. 28. 4. 4 raíz de 7. El cuadrado de 2 es 4. Y el cuadrado de este es 7. Haga esta operación a ver si le da lo mismo. No da lo mismo. 35. ¿Cuánto da aquí? 35. 35 para todos. Puedo decir que triángulo rectángulo. Primero este es diferente.
Triángulo, rectángulo, no, cancelado. Agarro el primero, con este termino. A ver si sale alguno ahí. Sería el inciso A. El cuadrado del lado mayor, 25, ¿verdad? Los otros dos lados, 9. Y el otro, 16. ¿Es igualdad verdadera? ¿Verdadera? Sí. ¿Sí? ¿Este ángulo rectángulo? Sí. Sí. ¿Y dónde estaría el ángulo recto? Vamos a ver. ¿Dónde estaría el ángulo recto? En el vértice A, porque esto está rayando. Se quedó colgada esta cosa aquí. Vaya. Vaya. Híjole. Bueno, no importa. Ahí lo dejo ahí. Que quede rayado. ¿Estamos? Sí satisface las condiciones. Sí es triángulo rectángulo. Sí. Triángulo rectángulo. Probado. Y me preguntaban que ubicar el ángulo recto. ¿Dónde ubicaría el ángulo recto? ¿En A, en B o en C? En C. Eso es. ¿Por qué? ¿Por Es el qué? opuesto al lado mayor. Es correcto. Como ya probó que este ángulo rectángulo, obligatoriamente, esta es la hipotenusa, este es el ángulo recto y los demás son catetos. Ok, terminamos esto. Salimos de aquí. Eso sería, vaya, eso sería directamente, me quedó, fíjese la pizarra aquí, permanente, no puedo borrar nada. Me quedó clavado todo esto aquí. Qué cólera, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjeme cerrar esto. No me deja ni salir. A ver. Quedó colgada, ¿bien? Hasta ahorita. Quedó colgada. Y no puedo borrar nada. Una página nueva. Vamos a ver. Pues mire que esto está permanente, ¿no? Tocar cerrar esta cosa. Y todo, mire, qué barbaridad. No puedo trabajar ya, no me deja borrarlo. Se me quedó colgado esto. No está pegado el lápiz. A ver. Ahora sí. Estaba pegado el lápiz, y se quedó. Me quedó pegado el lápiz. Rejón. No. Ok. Otra vez. Y vengo a materiales. Listo. Y todavía tengo aquí. Me voy a quedar este lápiz trabado. Abajo. Eso sería entonces parte del teorema que acabo de aplicar. Vienen las medidas geométricas. De acuerdo a lo que tenía ya. Déjenme ir a la pizarra. Ya mencioné entonces, color rojo. Ya mencioné lo que es el teorema de Pitágoras. Las medidas geométricas ya estaban. Van 2. La semejanza ya estaba. Van 3. Triángulo isósceles. Triángulo, rectángulo, isósceles. Venga para acá. Es decir, que lo que le estoy mostrando es cómo más o menos se debe estudiar, pues. Eso es lo que quiero, nada más. Ahí está bien. Me está estorbando, página nueva. No tengo página nueva. Me está estorbando. Entonces aquí vamos a escribir triángulo, rectángulo, isósceles. Uno más. Triángulo, rectángulo, isósceles. Primero, ¿cuándo es isósceles un triángulo? ¿Se acuerda? Entre las varias posibilidades, en general, cuando un triángulo es isósceles. Tiene dos lados congruentes. Tiene dos lados congruentes. 1 y 2. Otra forma. Otra forma. Dos ángulos congruentes. Correcto. Al menos dos ángulos congruentes. Al menos dos lados. Dos nada más no. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, si se trata de triángulo rectángulo, la hipotenusa no puede ser congruente con ninguno de los catetos. Nunca. Porque esta siempre tiene el lado mayor. El lado más grande. Para ser isósceles, la única posibilidad es que los catetos sean congruentes. Imagínense que ese es los catetos, que la longitud es A. No es la misma. Y la hipotenusa la sigo llamando C. Ahora, propiedades también. Sabemos que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Eso quiere decir que este era el ángulo y este ángulo miden lo mismo. Lo que pasa es que este ángulo por sumas internas, este ya vale 90. Y para que dé 180 estos otros, la suma de los dos debería ser 90 también. A estos dos ángulos se les llama ángulos agudos todo el tiempo.
Pero como son congruentes, si vale 90, obligatoriamente en un triángulo rectángulo isósceles ya se sabe cuál es la medida. A pesar de que son congruentes, la parte numérica corresponde a 45 cada uno. Entonces, de aquí puedo aplicar Pitágoras. ¿Se acuerdan? El cuadrado de la hipotenusa, si quiero lo aplico desde el principio, es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Se escribiría así, ¿verdad? Como los catetos los dos tienen la misma longitud, simplifique. Y aquí llega una fórmula muy conocida, estos términos son semejantes, ¿no? Saque raíz a ambos lados y aquí tiene usted ya simplificado la raíz de 2 que no tiene y la raíz de que sí tiene. Y aquí tengo una fórmula que relaciona la hipotenusa con la longitud de cateto para un triángulo rectángulo isósceles nada más. ¿Qué dice esto? La longitud de la hipotenusa es igual a la raíz de 2 veces el cateto. Pero también puedo despejar para el cateto. Quiere decir que A sería C sobre raíz de 2. Y si racionalizo, que usted ya sabe racionalizar perfectamente, se miraría así, mire, para tener una fórmula simplificada. Este es igual a raíz de 2, C sobre 2, o le puedo poner un medio así. Un cateto en un triángulo rectángulo isósceles siempre es igual a un medio raíz de 2 veces la hipotenusa. La fórmula que normalmente uno se aprende es esta, ¿no? Pero escriba la plática. La hipotenusa es igual a la raíz de 2 veces un cateto. ¿Cuándo? Cuando el triángulo es triángulo rectángulo isósceles. Terminado. Esta fórmula tiene 2 variables. Regreso. No, estamos por aquí. Es bonito. Ya tengo esto, ¿no? Y por último vienen las medidas de ángulos especiales. Triángulo con ángulos especiales. Eso lo voy a buscar de aquí. A que miren ustedes que aquí está la teoría. Que entiendo que ya la han de haber visto. Recuerda que estoy retrasado en lo que estoy explicando porque hay que afianzar esto. Esto lo vuelve a utilizar usted en los cuadriláteros. Mire lo que dice aquí. Propiedades. Los ángulos correspondientes de triángulos semejantes son... Eso no me interesa. Aquí ve. La medida de un cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Es decir, que se trata de... Cuando hablan de cateto, el único que tiene cateto es el triángulo rectángulo. Ojo con eso, porque aquí dicen propiedades, no dicen de qué triángulos están hablando. Pero cuando me hablan de cateto, me hablan de hipotenusa, te están refiriendo directamente a un triángulo rectángulo. Aquí tuvieron que haberlo dicho de manera más elegante. En un triángulo rectángulo. Estamos. Y empiezan con el resto. Dice, la medida del cateto opuesto al ángulo de 30 grados es igual a un medio de la medida de la hipotenusa. Me llevo esto para allá también, para interpretarlo. Y está en la formulita, ¿no? Es parte de la teoría. ¿Cómo la voy a despreciar? Nunca. Esta es mi salvación a la hora que yo voy a resolver ejercicio. Esta es mi salvación y la suya. Si no sabe esto, pues se va a perder. Entonces, voy a empezar con un triángulo rectángulo. Cualquiera, y lo voy a cambiar de posición, no solo en la posición que lo tenía antes. Voy a poner así. Supóngase que el triángulo rectángulo más o menos es así. Y, aunque no parezca, le digo que este es el ángulo recto. Y que este como mínimo mide 30 grados. Y como son complementarios, es desde 60. ¿No? Y podemos utilizar las letras de Pitágoras. Esta es la hipotenusa, como siempre, la longitud y catetos. Lo puedo poner así. A mí no me gusta ponerlo de esa forma. A esta sí le llamo hipotenusa porque es única. No hay problema. Pero a los catetos no es recomendable darles nombres de variables por el momento, sino que la posición con respecto a los ángulos especiales. Este sería el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Y este sería el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Lo pongo así simplificado. Miren lo que dice aquí. ¿Ve? La medida del cateto opuesto al ángulo de 30 grados. La longitud del cateto opuesto al ángulo de 30. Me parece ojo, permítanme. Lo puedo poner con las letras. Si quieren empiezo con letras. ¿Cuál es el opuesto a 30 grados? Digo que se llama A, ¿verdad? Si lo pongo así, con las letras. Es igual, mire, a un medio de la medida de la hipotenusa. Un medio es esto. De la medida de la hipotenusa. Y como se llama C, entonces escribo esto. Es lo que tiene aquí. ¿Ve? Poco me sirve así. A mí no me gusta verlo de esa forma. Después dice algo más. Es decir, con esto sabría usted cómo se relaciona un cateto, pero el opuesto a 30 grados,
Si lo pone como A, no sabe qué cateto es. Tendría que ver el triángulo. Pero si lo pongo como OP a 30 grados, ya no necesito ver el triángulo. Es decir, que esto lo puedo sustituir así. OP. Porque eso es lo que es. A 30 grados, opuesto a 30 grados, ¿verdad? Es igual a 1/2 de C. Y a esta variable yo les puedo asignar el nombre que se me antoje, incluso a la hipotenusa misma. Aquí puedo poner, en vez de poner C, le pongo la palabra correcta, hipotenusa. Y esta fórmula es mucho más valiosa que la anterior, porque aquí ya no depende de cómo le está llamando a los lados del triángulo, sino que a la posición del lado con respecto al ángulo dado, que son los ángulos especiales. El otro, miren lo que dice aquí, la medida del cateto opuesto al ángulo de 60, y un solo, ya no pongo letras, 60 grados, es igual a ¿cuánto? Ayúdenme. Ahí está, pues. A 1/2 de la hipotenusa multiplicado por la raíz de 3. 1/2, lo puedo poner así, de raíz de 3, no importa el orden, la hipotenusa, que también lo puedo escribir así. Raíz de 3, ya simplificado todo, sobre 2 veces la hipotenusa. Y le pongo aquí OP, 60 grados. Y esta es la fórmula que yo me voy a aprender. No con A, ni con B, ni con C. La longitud del cateto opuesto al ángulo de 60 grados siempre es igual a raíz de 3 sobre 2 veces la hipotenusa. Tengo una segunda fórmula. Esta es la primera, valiosa. Esta es la segunda. Ya le decía que la primera relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. La segunda relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Pero hay una tercera. Una tercera que está aquí mismo. ¿Qué dice? No, aquí no está, la dejé por allá. ¿Qué dice? La tercera, ¿lo tienen a mano? ¿O tengo que ir a buscar yo? Porque esto que está aquí es lo que acabo de decir. Hay una tercera. ¿Lo tienen a mano? Nada. ¿Está bien? La medida del cateto opuesta al ángulo de 60, es decir, que le dan dos fórmulas. Una que relaciona el cateto opuesto a 60 con la hipotenusa y el otro que relaciona el cateto opuesto a 60 con respecto al cateto opuesto a 30 grados. Esta es la fórmula. De regreso. Así ve. Una segunda fórmula, y con eso termina esto. La longitud del cateto opuesto al ángulo de 60 grados, esa es una segunda fórmula, es igual a raíz de 3 sin el 2, sin este 2, ¿ve? Pero relacionado con el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Así ve. Esta sería la tercera fórmula valiosa. Con estas tres fórmulas, usted puede encontrar la longitud de los tres lados de un triángulo rectángulo. Siempre, lo único que necesita es una hipótesis, un ángulo agudo o de 30 o de 60. Si me dan el de 60, yo calculo el otro. Y con ello tengo fórmula. Repito, voy a marcarla, voy a pintarla. Y me gustan las pláticas. ¿Alguien me platica la fórmula otra vez, así como esta que estoy pintando? Tradúzcamelas. La fórmula 1. Con palabras. 1, no se peleen. Tome el mando y abre el micrófono. ¿Cómo platicaría la fórmula? No sé si estaría bien que el cateto puesto al Longitud. ángulo de 30, la longitud Sí. al ángulo de 30, ¿La longitud de quién? la longitud del cateto puesto al Correcto. ángulo de 30. Correcto. 30 grados. Agregue los grados porque si no son radianes es otra cosa. La medida opuesta al cateto del ángulo de 30 Vamos a ver si grados. lo voy a ayudar. Lo voy a traducir yo para ver cómo le va después. La longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados es igual a 1/2 de la hipotenusa. Tradúzcame esta. Ya le toca a usted, ayúdame. La longitud opuesta al ángulo ¿De quién? del cateto de 60 grados. Opuesto, OP. Es igual a la raíz de 3 sobre 2 veces de 2 veces la la hipotenusa. hipotenusa. ¿Alguien me ayuda con la misma fórmula o con la otra? Con la número 3, ¿cómo la traduciría?
Recuerden que la longitud de cateto es la que está calculando. La posición es con respecto al ángulo. ¿Cómo se traduciría esto con palabras? La longitud del cateto opuesto al Ángulo. ángulo de 60 grados es igual a Es. raíz de 3 Ajá. del cateto opuesto al 30 grados. Correcto. ¿Alguien más me va con la primera? A manera de práctica. La Ahora, longitud uno. del cateto opuesto al ángulo de 30 grados es igual a 1/2 de la hipotenusa. Correcto. ¿Alguien más va con la segunda? ¿Participa? La longitud del cateto opuesto al ángulo de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 de la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. La palabra a veces en matemáticas significa multiplicación. Si usted puede decir multiplicado por, pero la palabra a veces yo le agrego, por ejemplo, aquí la longitud del cateto opuesto al ángulo de 60 grados igual a raíz de 3 sobre 2 veces la hipotenusa. Eso de veces significa multiplicación para que se ayude con el lenguaje. Un último intento. La última fórmula. La longitud del cateto opuesto al ángulo de 60 grados es igual a la raíz de 3 por veces el cateto opuesto, la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Es correcto. Vamos ahora a un poquito de práctica para que miren cómo se aplica esto. Vamos a ver. Aquí en la parte número 2 voy a llevarme estos ejercicios, hagamos unos cuantos ahí. Recordemos siempre que la teoría es clave. Sin teoría estoy perdido y masacrado en un examen. Es importantísima la parte teórica. Y la parte teórica es esfuerzo de cada quien. Recuerden que ni yo, por ejemplo, en mi caso, que de repente conozco esta teoría, podría transferirle a uno de mis hijos. Tiene que matarse aprendiéndolo. Mira la hipótesis aquí. En un triángulo de ángulos 30, 60 y 90. Con eso ya me están diciendo, con esto, que el triángulo es rectángulo. No tienen que mencionarlo. Dice, encuentre los catetos y la hipotenusa mide 18. Este es un problema, este es un segundo y este es un tercero. Voy por uno. Voy a darme una figura geométrica que no es necesaria, pero me puede servir. Siempre la interpretación geométrica, que al final tiene que ver con una gráfica, así se llama en matemáticas, interpretación geométrica, es valiosa a la hora de resolver ejercicios. No necesariamente tengo que estar haciendo esa gráfica siempre, pero si las hago, me va a facilitar los cálculos. Entonces, dibujo un triángulo rectángulo por esto. Y ya sé que un ángulo agudo mide 30 grados y un segundo ángulo agudo mide 60. Esas son hipótesis y por eso las puse en rojo. Además, me está diciendo que la hipotenusa mide 18, también en rojo porque es hipótesis. Por lo tanto, voy a calcular catetos. No les voy a llamar A y B. Voy a llamar X y Y, que son las variables más comunes que uno usa. ¿Estamos? Por eso les decía que es mejor la plática. Empiezo con la teoría. Quiero calcular Y, que sería el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. ¿Qué dice la plática? La longitud del cateto opuesto a 30 grados, ya no tomo las medidas, lo estoy viendo. Sé que se llama Y, ¿es igual a cuánto? Con respecto a la hipotenusa. Raíz Un medio. de 3 medios por la hipotenusa. 1/2 de la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 18. 18. Entonces, para mí es la plática interna del cerebro, pero en el fondo yo pongo la fórmula, quiere decir que ya vale 9 y no me costó nada. Por eso la insistencia en aprenderse las fórmulas habladas, no simbolizadas, porque dicen muy poco. Aprenda a simbolizarlas porque tiene que aprender a manipular caracteres algebraicos, pero lo que tiene que aprender es plática. Ahora voy. La longitud del cateto opuesto al ángulo de 30, de 60, con eso ya puedo usar Pitágoras. Con este valor de 9 que ya calculé, lo pongo aquí y puedo usar Pitágoras. El teorema de Pitágoras es aplicable, pero es muy largo. Es más fácil con esa misma teoría. Dice así, plática. Hábleme de la longitud del cateto opuesto al ángulo de 60 grados que tiene dos fórmulas. El que se refiere a la hipotenusa. ¿Qué dice? La longitud del cateto opuesto a ángulo de 60. ¿sí? Entonces pongo esto. ¿Es igual? A la raíz de 3 sobre 2 veces la hipotenusa. Correcto. Y mire lo que voy a poner aquí. ¿Lo ve? Así resuelvo mi examen. Yo con esto tengo resuelto mi problema. Solo simplifico. X, ¿cuánto vale? La mitad de 18 es 9. Y aquí tengo los valores que me pedían, ¿no? Sencillamente usando esa teoría. Hago el último. Tengo ese.
Esa es la aplicación. Esto ya lo explicaba en los ejercicios o en los videos. Este fue el número A, ¿verdad? El número B con ese término. Pues yo no sé si quieren que haga el C mejor. Cualquiera de los dos. Voy a usar el B. Primero, sí, ya sé que el triángulo es triángulo rectángulo. Voy a cambiar la posición de la figura. Vamos a ver. Voy a cambiar la posición de la figura. En el fondo lo que necesito es que sea un triángulo rectángulo. La posición, pues no importa. Debe acostumbrarse a jugar usted estando de pie, estando casi caído, estando acostado, estando colgado de las manos, estando colgado de los pies, tiene que saber moverse. Esa es la idea de los triángulos, eso que los puedo rotar. Voy por las hipótesis, las voy a poner en verde. B. Dice que encuentre cateto e hipotenusa. Si el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, me están diciendo que hay un ángulo de 30 grados, lo pongo donde a mí se me antoje. Voy a poner aquí o allá, nunca aquí porque es ángulo recto. Si eso es cierto, es de 60. No lo voy a poner en verde porque sería hipótesis. Voy a borrarlo, voy a poner en otro color. Si estoy usando color verde para hipótesis, no use verde para las conclusiones. La conclusión digo, bueno, ya sé que esto es 60 porque son complementarios. Vuelvo a verde otra vez. Me están dando el cateto opuesto al ángulo de 30. Mide 6. Este mide 6. Lo que me piden encontrar es el resto de lados. Si quiere a esto le llamo X y a esto le llamo Y. Nada de las letras de Pitágoras. No me interesa. Empezaría así. Necesito una fórmula que involucre a la longitud del lado opuesto al ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, deme fórmula del ángulo, el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Deme una. Platíquela. Vamos a buscarla. Aquí está, bien. Tengo una directa. Opuesta de 30 es esto. Aunque de aquí puedo sacar otra, ¿no? La raíz de 3 opuesto a 30 es igual al opuesto de 60. Tengo dos que relacionan el ángulo o el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Cualquiera de las dos le sirve. Lo único que necesito es utilizar una de estas ecuaciones, pero que tenga una sola variable. Si es variable esto y si es variable aquel, no me sirve. Necesito una segunda ecuación. Si involucra 30 grados, puedo usar esta siempre y cuando la variable sea única. O es variable la hipotenusa nada más, o es variable el lado opuesto a 30. Si no, no me sirve. Si voy a usar esta, es en el sentido que como tiene dos variables, las dos son lineales, necesito que una de ellas sea conocida. O conozco la hipotenusa, calculo aquello. O tengo el adjacente y calculo la hipotenusa. Entonces, ese es el chiste para usar esta fórmula, como lo hemos dicho siempre. Tratamos de que estas ecuaciones que tengan un número de variables, al final, la variable sea única. Si no, no voy a poder resolver. Por eso les estoy pidiendo, vamos a ver dónde está mi ejercicio, que el valor conocido es el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Deme una fórmula que utilice esta información. ¿Por qué? Porque esto sería una de las variables y es conocida. Pues habrá otra después. Plática, escucho, soy todo oídos para poner una fórmula. Sería la medida opuesta del cateto longitud. de ángulos. La longitud Ajá. del cateto opuesto de ángulo de 60 sería igual del ángulo de 60 grados. Empiece con 30 porque es el que conoce, solo miro un valor. Después el de 60. El más fácil es con 30. Aquí yo lo marqué con flechas. No use 60 porque no conoce el lado opuesto. No lo conoce. Empiece con este en forma razonable. Después el resto puede crecer, pero la fórmula más fácil es esta. Aunque puedo usar también la de 60 relacionado con el 6. Porque recuerde que hay una tercera fórmula. Voy a regresar para ver lo que estoy diciendo. Es importantísimo esto. Y así aprende usted. Puedo usar esta porque en realidad este sería el 6 de aquel triángulo, ¿no? Para conocer pero esta fórmula es más complicada. La más fácil es esta, cuando tiene este conocimiento de la longitud del lado opuesto al ángulo de 30. Con esta debería empezar. Es la más fácil de aprenderse, se olvida menos. Si después, si quiere usar esta, la usa. Aunque puedo usar cualquiera de las dos. Si quiere, voy a usar lo que a usted se le venga a la cabeza. Pero debería ser razonable. ¿Otra vez? No lo interrumpo ya. Arranque. ¿Con la misma o con la que usted quiera? Bueno, entonces la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados es igual a un medio. Espérese. Pongo 6. Supóngase que usted está escribiendo. Está pensando lo que me dijo ahorita, lo tiene en la cabeza para usted. Ya puse 6.
Y ahora sigue hablando. Es un medio por la hipotenusa. Un medio por la hipotenusa. ¿Y esa hipotenusa cómo se llama en ese triángulo? X. Revise. ¿Cómo se llama? Y. Recuerde que la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto. De aquí me doy cuenta de que la ecuación tiene una sola variable. Voy a despejar para y, solo pasa el 2 al otro lado multiplicando. ¿Y cuánto le da? 12. Ya lo tengo. Otro. Una segunda fórmula. ¿Estamos? Me falta resolver para y. Sabiendo quién es X, puedo aplicar Pitágoras. Calcular y. Pero no es necesario cuando lo tiene triángulo con ángulos especiales. Es más fácil con esta fórmula y la respuesta es la misma siempre. Entonces, una segunda fórmula para calcular y. ¿Puedo hacer uso del 6 dado por hipótesis o puedo usar uso del 12 que ya calculé? La recomendación, ¿cuál es? La recomendación es no usar sus cálculos porque pueden estar malos. Primero vea si puede resolver todo en base a la hipótesis porque esta viene dada y yo sé que está buena. Aquí, si usted se equivocó, todo lo que dependa de ese 12, aunque lo pueda usar, le va a salir malo. Entonces digo, bueno, voy a abstenerme de utilizar el 12. Siempre me voy a preguntar si puedo calcular ese valor de y, que es la hipotenusa, en base al 6, sin usar Pitágoras. Y si no, pues entonces sigo utilizando lo que conozco de la teoría. ¿Qué otra cosa puedo usar? X me faltaría más bien, no Y. Me faltaría este, que sería el cateto opuesto a 60 grados. ¿Otra plática? ¿Escucho? Para poner números aquí. Sí, los va a matar a prueba, ¿verdad? X es igual a raíz No, de X no me 3. sirve. Primero platique, yo voy escribiendo aquí lo que voy viendo según su plática. ¿Cómo así? La longitud de X. Ah, La longitud bueno. de X, ¿no? Y ese X es que ¿de dónde sale? No tiene nada que ver con ese triángulo. La El longitud opuesto de... El cateto opuesto a 60 grados. Correcto. Eso me permite escribir a mí X porque lo estoy viendo. Pero dígalo bien, porque para eso es la fórmula. ¿Qué escribo? Raíz de 3 entre 2. Correctísimo. Raíz de 3. Entre 2 multiplicando la longitud del cateto opuesto a 30 grados. Entre 2. Ese es con la hipotenusa. No quiero usar este. Puedo usar este, pero no lo quiero usar porque va a estar malo. Quiero usar este. No, el opuesto de 30. ¿Sí? La longitud del cateto del opuesto de 30. Es correcto. ¿Y cuánto vale eso? 6. 6. ¿Cuánto le da eso? 6 raíz de 3 y yo no corrí ningún riesgo en mi ejercicio. Yo tengo la plena seguridad que esto está bueno. Si usted utiliza este 12, va a utilizar otra fórmula, le va a dar el mismo 6 raíz de 3. Si utiliza Pitágoras sabiendo que esto era 12 y calcula X, que sería X es igual a raíz cuadrada, como es cateto, del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, va a llegar a la misma respuesta, pero va a tardar media hora. Muy largo. Esa es la habilidad. Nunca olviden la referencia que yo hacía y les decía a ustedes que si voy a cavar una zanja y tengo retroexcavadora, cuchillo, clavo, desarmador, ¿con qué herramienta usaría? Sé que lo puedo hacer con cualquiera de ellas, pero muy tardado, muy lejos de mi resultado. Lo mismo pasa aquí. Puedo usar Pitágoras, mire lo que le va a quedar aquí. Para que hacer las operaciones hay que simplificar para llegar a esto. Puedo usar el cateto opuesto al ángulo de 30 y 60 que tienen una fórmula, pero va a ser más largo. El más fácil es este. Ni siquiera tuve que operar, solo lo indiqué. ¿De dónde viene eso? De las 3 formulitas que se poseen. Vamos a verlas. Las 3 formulitas que ya tenemos son estas, pero hay que saberlas platicar. Siempre que se enfrente a un problema que involucre estos ángulos especiales, esto es clave. Saber con cuál arrancar. Eso hará que mi trabajo sea más rápido, más fácil para mí y seguro que está bueno. Terminado. Eso es la aplicación de triángulo rectángulo que venía a hacerles el comentario. ¿Dónde está? Vamos a ver hacia abajo. Aquí ve, donde empecé. Ya terminé aquí. ¿no? Eso sería todo con respecto al triángulo rectángulo. Ahora me voy a salir y hago cambio de... ¿Cómo estoy con la hora? Me falta todavía. Vamos a ver. Aquí más. La guía número 1 todavía no la toco. Aquí hay figuras geométricas para usar un poquito de semejanza. Mire, por ejemplo, esto. Mire, por ejemplo, esta pregunta que está aquí. Dice, en la figura 4, creo que es esta, sí, 4. ¿Para cuál de los siguientes enunciados estos segmentos son paralelos? Me llevo esto.
para que aprendamos a resolver ejercicios de este tipo. No tiene que ser solo numéricos todos. Matemática tiene esa ventaja que usted puede aplicar teoría sin necesidad de estar trabajando con números. Vea, por ejemplo, este ejercicio. ¿Qué es lo que dice en la figura 4? ¿Para cuál de los siguientes enunciados este paralelismo es verdadero? Enunciados M, el segmento MN, que es este, lo voy a prolongar un poco, es paralelo al segmento BC. Es decir, ¿cuál de estos se ajusta a ello? Vengo y agarro el inciso número ¿qué? Número 20. Ahora, esto que está aquí es una figura conocida, es el criterio número 1 de proporcionalidad, por la forma que tiene la gráfica. Si es proporcionalidad la que voy a usar, pero también si yo logro probar ese paralelismo aquí, estamos, podría ser que estos triángulos sean semejantes, también es semejanza la posible a utilizar. Si voy a usar proporcionalidad, lo que ando buscando es que al menos una proporción que se escribía así sea verdadera. Para eso vienen estas medidas aquí, para ver si logro escribir una proporción que sea verdad. Esas proporciones también las puedo obtener mediante semejanza. Si eso es cierto, si estos triángulos son semejantes, debe haber más proporciones. Si son semejantes, esto obligatoriamente esto sería paralelo. Lo que me están pidiendo es que pruebe el paralelismo, pero hágalo. Supongas que use el inciso A, color rojo. ¿Qué conozco? Que AB vale 14. AB vale 14. AB, todo esto, desde aquí está afuera hasta arriba, lo pongo afuera. Esta longitud más grande. Si son estas longitudes pequeñitas, lo pongo adentro, para que tenga un referencial. Sabe que AM es 6. AM, ¿dónde está? Este está dentro, es 6. Vamos. Es que uno en el colegio no lo acostumbran a hacer esto, ¿no? 6, ya vengo, llevo esto. AC vale 7. AC, ¿dónde está? 7, que es el de afuera. 7, aquí hasta allá. Y sabe que AN es 3. AN. ¿Dónde estoy AN? AN este pedacito. 3. ¿Estamos? Si una de las medidas involucrara estos segmentos de aquí, eso no lo puedo resolver por proporcionalidad, se lo explicaba. Tendría que usar semejanza, sí o sí, que es el criterio número 1 de tales. Pero como aquí no hay ninguna medida para hacer la prueba, es claro que lo que voy a usar es proporcionalidad. Pero necesito 4 segmentos. 2 de ellos son explícitos. Este. Me faltaría conocer este y este para más proporciones, pero ese es fácil. Esto lo puedo encontrar fácilmente por resta. Si el lado grande, AB vale 14 y este vale 6, ¿cuánto me daría este interno? No lo pongo en rojo porque eso lo estoy deduciendo yo. Sería 14 menos 6, ¿verdad? ¿Qué escribo? 8. 8. Mire que estoy armando las condiciones para hacer esto, para usar esto. Yo sé que de aquí hasta aquí vale 7, pero este pedazo vale 3. ¿Cuánto vale esto? 4. 4. Ahora, si fuera paralelo esto, cualquiera de las proporciones que iba a dar me deben ser una verdad. Cualquiera. Porque es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Serán paralelas esas? Pues busque una proporción. Agarremos una. ¿Cómo quiere que la arme? Pues si quiere la armo para arriba. La figura es desconocida. Ojo con eso. Lo que pasa es que no sabe el paralelismo. Ando tratando de probarlo. Busco una proporción verdadera con la diferencia que ahora me están dando números. ¿Qué escribo? Empezando a la izquierda. 8 entre 6. 8 sobre 6. Debería ser igual. No estoy diciendo que es. Si fuera paralela, sí va a ser cierto. Si no, no. ¿Y aquí qué escribo? 4 sobre 3. 4 sobre 3. Simplifico a la izquierda. Mitad de 8, ¿cuánto es? 4. ¿Y la mitad de 6? 3. 3. Le pregunto, ¿y es verdadera esa ecuación? Sí. 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 Esto es una verdad. Por lo tanto, he encontrado una proporción que es verdadera. ¿Cuál es la conclusión? Que sí es paralelo. Si es el inciso A, sí hay paralelismo. Esto es verdad. Confirmado. Agarro este último, a ver cómo andan las cosas. Agarremos este. Es la misma figura. A ver si es cierto que hay paralelismo. No voy a borrar esto, solo voy a borrar lo que está a la derecha. O si no, voy a replicar la figura nada más. Me la voy a traer porque de todos modos te lo mando en PDF. Me voy a llevar la figura nada más, para no borrarlo. Para que le sirva de repaso. Voy a verme la figura 4 otra vez.
y la voy a poner aquí. Excepto que las hipótesis, porque esto es otro problema ya. Las hipótesis, ¿cuáles son? Vamos a ver. Dice que AB, ¿cuánto vale? 20, ¿verdad? Siempre afuera, 20. AM, 16. ¿Dónde está M? No lo miro. Mire dónde está esto. Mire dónde está ese valor. Con proporcionalidad nunca va a llegar ahí. Imposible. 16. AC, ¿cuánto vale? ¿Dónde está AC? Es este, miren. 30. De aquí. Y AN, ¿dónde está AN? No lo miro. Aquí. 23. Quiero ver si puedo encontrar algo. Hay números por todos lados, a discreción ahí. Hay números a todos lados, por todos lados. Pero si veo los 4, 2 Creo aquí. que el AM 16 está 16. mal. Vamos a ver, vamos a revisarlo. AB vale 20, 20. AM 16. AM, sí, ahí yo soy el malo. Yo soy el malo. Es que pensé que trabajaban ahí. AM aquí, ¿verdad? Ah, no, es parecido al anterior. AM es lo mismito. Este es lo mismo que aquel, pero ahora hay que ver si cumple. El otro está bien, hace 30, ¿verdad? Hace, está bien. Y AN 23, correcto. Repito, como no hay información en estos segmentos donde no opera la proporcionalidad por el criterio número 1, entonces no hay nada de esto, no debo utilizar semejanza, no lo necesito. Si hubiera información y necesito probar una de esas igualdades en esta parte, entonces forzosamente me tocaría usar la semejanza. Igual que antes, ¿cuánto mide esto? 4. 4. 4. 4. Color verde, ¿verdad? ¿Cuánto mide este pedacito? 7. 7. 7. Una proporción cualquiera, la que se le antoje. Si quiere para la derecha los dos. Y empiece donde se le antoje. Deme una. Si fuera paralelo, sería verdadera. Si no, no. 4 sobre 7. 4 sobre 7. 16 sobre 23. 16 sobre 23 para todos. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Entonces va a simplificar si es que se puede. ¿Simplificable aquí? No. No, No. no. ¿Simplificable allá? No. ¿Son iguales esos números? No. No. No, no está claro. Porque dice que no. Vaya, aproxime. Aquí sí vale la aproximación porque no va a ser que sean fracciones equivalentes y usted ni cuenta se da. Convierta a decimal. Deben ser exactamente los mismos. Si no son iguales, este es decimal para saber si es la igualdad verdadera. Tiene que ser exactamente. No es que una cifra es diferente y la otra no. Igualdad es igualdad. ¿Qué No, número pongo aquí? 0.69. ¿Están todas las cifras ahí? ¿O falta? Faltan 69, 56, 56, 52. 51 lo paro. Si el otro llega a estas cifras, busco las demás. Pero si aquel tiene cambio en cifras por ahí, ya no sigo. ¿Y esto cuánto da? 0.57. 14. 57. 14, 28. Pare ahí, pare ahí. Con este es suficiente. La primera ya hay diferencia. Aquí dice 5 y aquí dice 6. Conclusión, diferentes. ¿Son paralelas entonces con esas condiciones, esos segmentos? No. No. No hay paralelismo. ¿Lo ve? Entonces, la forma de preguntar puede variar. La teoría es la misma que hemos conocido siempre, que es esta. Pero la forma de hacer las preguntas, tenga mucho cuidado. Hay que andar vivos. Vea que la aplicación qué bonita está. Lo dejo, no más. El resto es suyo por si quiere practicar. Ya tengo eso, de paralelismo. ¿Dónde hay eso? No lo va a hallar en este manual. En este manual elemental es básico. No va a hallar nada de esas cosas. Solo figuritas básicas tomadas de allá. Por eso es bueno trabajar también con la guía metodológica. Aquí hay buenos ejercicios. Sigo. Vamos a quitar este índice que no me estorbe. Como estoy con la hora, ya terminaría. Ya terminaría con lo que es la hora. Y le queda a usted la lectura y la visualización de lo que son las propiedades de los cuadriláteros. Yo le recomiendo que haga un buen resumen porque si viene sin teoría, lo van a despedazar. No lo van a hallar ni los pedacitos tan chiquitos que lo van a dejar. O, le adelanto esto, no es para ponerlo nervioso, pero es para darle un preaviso. Si no lo han aplazado en el colegio nunca, pues se podría llevar una aplazada histórica aquí. Si no se pone alerta con la teoría. Está a tiempo todavía. Saquemos resumen de toda esa teoría y a resolver. Porque si no es imposible. No solo tener la teoría en el papel. Si en el papel está, pues ahí se queda. Debe estar en su cabeza.
Y ahí tiene todos los argumentos necesarios para poder resolver. Aquí han dado buscando algunas propiedades adicionales. Bueno, con respecto a esto. Y ahí nos quedaríamos. Ojo que no he trabajado con eso. Eso están resueltos todos en los videos. Todo está resuelto. Aquí de preguntar más bien sería alguna duda muy pequeña porque todos están resueltos. Solo es de ir a entenderlos para aprender. Pero lo que voy a hacer siempre es ir utilizando, podría ser la guía elemental, el manual y la guía metodológica. De esta sí. Aquí mucho ejercicio bueno. Si quiere termino con uno más, no sé si tienen chance. Hay un ejemplo, link de semejanza. Aquí, uno de estos, por ejemplo. Voy a hacer uno de estos que está aquí. Supóngase que agarro el número 12. ¿Qué dice la hipótesis? Dice, en la siguiente figura hallar X. No dicen nada más. Hipótesis vienen dadas en la figura. Voy a agarrar el inciso, el problema 8. Y con eso nos retiramos para no retenerlo, porque hay uno que tienen clases a las 8. Tienen clases a las 8 y hay que perdonarle el espacio. O si no se desconecta, no hay problema. Y una vez terminada la hora y no puede quedarse, desconéctese. No tiene que decirme. Ahí se puede desconectar por si va a otra clase. Y el video usted me dice si lo subimos o no. O me dicen al final. Vamos a ver, entonces. Vea lo que dice aquí. Encuentre el valor de X. El X está ahí. La figura da de sexto. ¿Qué significa? Las hipótesis son gráficas. Sé que esta longitud vale 15. En realidad no debería estar ahí. Por lo general, si yo hubiera puesto este ejercicio, 15 debería ser para toda la longitud esta. Lo que pasa es que aquí le dicen 15 y ya le ponen 10. Lo correcto es que este 15 esté aquí, adentro, para saber que esta longitud chiquita. ¿no? Este 10 estaría aquí. Y si está afuera, debería ser un solo número para la parte larga, porque si no, ¿cómo nombraría a B usted si le interesara? Claro, ahí en esta vez no. Y aquí tengo un 12. Estas son hipótesis. Además, es hipótesis esta flechita y esta flechita que está ahí. ¿Qué está diciendo eso? Que el segmento ED como segmento es paralelo al segmento BC. Eso está dicho ahí en la figura. Y me piden calcular X. Voy a borrar lo que está en rojo para no que esté tan manchada la figura. Ya sé que ese 15 debería estar ahí adentro, pero según ellos lo pusieron ahí. Quito todo esto, y la tesis es este valor. Es decir, que la tesis me está pidiendo encontrar cuánto vale el lado CB y que ese lado CB le están llamando X. ¿Correcto? Como aquí hay paralelismo, se cumplen dos cosas. Uno, se cumple el teorema de número 1 de proporcionalidad. 1. Y se cumple también el teorema número 1 de Tales. ¿De acuerdo? El primero es para usar proporciones de un solo y el segundo es semejanza, que también al final conduce a proporciones. La semejanza al final es proporción. Entonces, veo dos cosas. Si fuera proporcionalidad la que debería usar, debería conocer la longitud de este segmento, de este segmento, de este segmento y de este segmento. ¿Estamos? De esos 4 debería conocer por lo menos 3 para buscar una ecuación con proporciones generadas por esa propiedad o por ese teorema. Pero como la tesis no está ubicada en estos segmentos, en esas particiones, está ubicada en el lado del triángulo grandote, no puedo resolver con esta teoría. Eso no tiene acceso a ese lugar. ¿Estamos? Y de remate, hay información también en este segmento que la proporcionalidad no accede. Proporcionalidad por el criterio número 1, que solo opera aquí. ¿ven? Entonces, tengo dos cosas informativas claves. La pregunta está en este segmento. Nada que ver con proporcionalidad básica del teorema, de criterio. Y de remate, una hipótesis está ubicada en un lugar donde no opera la proporcionalidad por el criterio. Obligatoriamente lo que voy a utilizar es tales. Una proporción al final, pero generada no por la proporcionalidad del criterio, sino que por la semejanza. Entonces voy a borrar eso para darle claridad. Creo, no sé si tienen preguntas con respecto a esto poquito que dije. ¿O estamos claros? ¿Claros? Entonces, una vez hecho eso, voy a marcar los ángulos para guiarme. A este le pongo una marca. Si quiere a este o cualquiera otro, le pongo 2 marcas. Seguro que este ángulo debe ser correspondiente y congruente, porque estas son paralelas por hipótesis. Están las flechas, ¿no? Estos ángulos de aquí serían las rectas y esta sería la transversal. Rectas, paralelas y esta como transversal. Estos ángulos serían correspondientes. Seguro que son congruentes. Y por si acaso,
Como ya sé que hay semejanza, tengo que decirla, porque no me lo dicen. Aquí también voy a marcar los ángulos, voy a poner 3 marcas, igual que las pongo allá. Pero eso fue por el paralelismo que vi, pero no he dicho que los triángulos son semejantes. Debo decirlo. Triángulo, voy a empezar así. A, E, D, A, E, D. Eso no viene dicho, me toca a mí. Semejante al triángulo. Voy a agarrar en el orden A. Si quiere voy a quitar estas marcas para que miren que no necesito las 3. Con 2 es suficiente. Con eso fue lo que empecé. A, B, C. A, B, C. Pero eso es decirlo. ¿Por qué? Porque no se lo dice en hipótesis, debo decirlo. Por el criterio ángulo. Si le piden justificarlo, ya sabe qué decir. El ángulo A es correspondiente y congruente con el mismo. Un ángulo compartido, pues, de estos dos triángulos. Tendría una A. Si le toca justificarlo, si no basta con esto. Si me dicen justifíquenlo, lo puedo justificar con esto. Ahora, si me piden justificar cada una de las partes, cada una de esas A, me toca hacerlo. Pero aquí no. Basta con decir esto. Y el ángulo B correspondiente a E. Son ángulos correspondientes entre paralelas. Por hipótesis. Ya tengo las 2A. Con eso es suficiente. Una vez hecho eso, tengo permiso absoluto para usar proporcionalidad. Permiso absoluto, por si lo necesito. 1. Como la proporcionalidad es con semejanza, obligatoriamente puedo utilizar esta longitud. Mire. Recuerde que necesito información de los lados de los triángulos. Este es 1 y este es un segundo. Por si acaso, si usted necesita esta longitud, solo sume. Seguro que hasta aquí es 10, aquí es 20, hasta aquí sería 15. La suma total, ¿cuánto haría desde el segmento AC? 25. Aquí, 25. AC, por si lo necesito. AC es 25, que es lo que les decía. Sería mejor poner el 10 aquí adentro, el 15 adentro y el 25 afuera. Pero como ya viene dado, me toca decirlo. Entonces voy a arrancar. Puedo arrancar de la notación la proporcionalidad aquí que aprendí, o puedo arrancar de la figura. Aquí se recomienda arrancar en la figura porque estoy viendo los números. Si voy a la notación, yo no sé qué lado tienen medidas dadas. Aquí no me sirve. Entonces voy a empezar así. Y se arranca de la siguiente manera para ayudarse, aunque no necesariamente es obligatorio. Siempre arranque con la tesis arriba para que la variable quede en el numerador. Si la variable la tiene en el denominador, la ecuación se llamará racional y puede costar resolverla. La variable puede estar en el denominador, ecuación racional de 110 o del colegio. Entonces, como usted está haciendo el problema, ¿por qué se va a sacrificar? Hágalo con elegancia. Arranca con la tesis. Pongo X, que es lo que me piden encontrar. Y empecé en el triángulo ABC, en el grandote, ese. Busque el lado correspondiente en el triángulo pequeño. ¿Qué pondría? 12. 12, excelente. Y eso lo aprendimos. Y lo aprendimos sin número, sin hacer problemas aplicados. La diferencia es que ahora hay número. Regreso al triángulo grande, pero necesito lado conocido, si es que hay alguno. ¿Qué pongo ahí? 25. 25, es decir, que sí aprendieron adecuadamente lo que dije. Pero ahora necesito el lado correspondiente a ese 25, pero en el triángulo chiquito. ¿Qué pongo? 15. ¿Por qué? 15. ¿Por qué 15? Porque es el opuesto a 2 marquitas. Lo opuesto a... El ángulo que tiene 2 marquitas. que es congruente. Excelente. Y mire lo que hay aquí. Es una ecuación en una variable, solo resuélvala. Pasa el 12 al otro lado. 25. Después lo hace por 12 sobre 15. Mire qué facilito. Y no necesito calculadora. Este 15 lo puedo poner como 5 por 3. El 5 divide al 25 y el 3 divide al 12. Y pone el resultado. ¿Cuánto sería 25 entre 3? 5. 5. Tengo la primera parte. ¿Y cuánto sería 2 entre 3? 4. 4. ¿Y cuánto es 4 por 5? 20. ¿Se da cuenta? No ocupo calculadora. Eso es parte de la matemática. ¿Terminó el ejercicio? Sí, encontró la tesis. Ya terminó. Eso es todo lo que le pedían. Y mire qué bonito se trabaja. Pues así se trabaja la matemática. Sin miedo, con confianza, pero la confianza la da la teoría. Si no tenemos teoría, andamos perdidos. Entonces yo creo que ahora sí es suficiente.